y quería aprovechar para charlarlo con Fernanda Miño, que es una militante social y política, que es en este momento secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social y que además vive en un barrio diría de las pocas funcionarias, no solamente del gobierno nacional, sino pensándolo en gobiernos provinciales y demás, de las pocas políticas que siguen viviendo en un barrio. Vive en La Cava, en San Isidro. Así que todo esto quiero charlar con Fernanda, que se tomó además la molestia de acercarse a Radio 10 un domingo. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Bien de salud, que ya con eso tenemos una parte de la lucha ganada. Bueno, es importante. ¿Hace cuánto empezaste a militar en política, Fernanda? Y relativamente hace muy poco. En política partidaria siempre fue mi vida arraigada al peronismo por lo que me transmitieron mis viejos. También muy pobres, desde el Chaco, que habían venido a buscar un mejor porvenir, y ahora a la 31 era la Cava de San Isidro el destino, y terminamos viviendo ahí. Él venía allá, y mi mamá con mis dos hermanos más grandes, y bueno, siempre que se hablaba de política era hablar de peronismo, no había otra forma de charla. Sí, siempre arraigado a la necesidad de los que menos tienen, y eso lo fui absorbiendo durante toda mi infancia, mi adolescencia, quizás con pocas herramientas. Te escuchaba decir esto de alguien que se había egresado, no sé si el secundario, no había escuchado bien, a los 80 años. Yo hice mi secundario ya de adulta. Digo, eso también pasa con la gente que vivimos en los barrios populares, de que nos llega tarde un poquito todo. Hice mucho tiempo, y a veces, como mis viejos, irse de esta vida sin tener el problema habitacional resuelto, ni los accesos, ni los servicios. Bueno, es todo mucho más complicado a veces por estas cosas que suceden, estas tragedias evitables. Se pone también, y es muy triste que no se ahonde un poco más, porque se están haciendo muchas cosas, pero ante tanta necesidad termina siendo deficiente. Ahora, vos ingresaste a la gestión en el año 2019, ¿cierto? En el 2019, sí. Fines de 2019, 2020, gobierno de Alberto Fernández. En ese momento, ¿tuviste a nivel económico quizás la posibilidad de salir del barrio y irte a vivir a otra zona? Sí, yo empecé en la que me preguntabas recién, la política partidaria, en 2017, cuando Cristina pedía que encabecen listas gente desconocida para la política, y estaba medio a mano yo ahí en San Isidro por luchas más territoriales que tenían que ver con la obtención de lo que faltaba en un municipio de tanto recurso, que existe La Cava, con casi 2.500 familias en situaciones sin servicios básicos, es lo que contaba recién. Y es muy difícil cuando uno empieza a ahondar un poquito en la educación no levantar la voz, y eso es lo que hice en ese momento, y fue causa de que la política sea una herramienta más. Ya tenía un espacio social en el patio de mi casa. Lo propio estaba haciendo, soy una profe de catequesis interesada en cambiar un poquito la vida desde distintos ámbitos, y la política es una herramienta más. Pero estuve ahí 2 años, que es muy difícil ser militante peronista en San Isidro, pero bueno, era lo que me tocaba, y creo que usaba esa banca para estos reclamos y poner en evidencia a veces la poca importancia que se le dan a los gobiernos locales en estas situaciones. Sí. Quizás más vale esconderlas que tratar de transformarlas. Y después de 2 años, bueno, entre los compañeros decidieron, y también creo que nos fue consultado, porque veníamos de un proceso primero del RENAVAP en un momento de la gestión anterior, que fui relevadora de mi barrio junto con otros y otras compañeras, y pudimos hacer ese relevamiento de todos esos barrios y todas las necesidades que ya vinimos viviendo hace mucho tiempo. Fue algo que fue muy difícil para mí asumirlo, porque era un gobierno que no era popular, que no era peronista, y yo no quería trabajar. Digo, yo no voy a contar pobres para este tipo. Y cuando vi quiénes estaban llevando adelante, que eran las organizaciones, quién eran vecinos y vecinas organizadas en todo el país, y que iba a ser no espontáneo, sino organizado a la vez, que íbamos a salir todos los pobres y las pobres del país a relevar a nuestros propios vecinos y vecinas. Eso es lo que me convenció. Y también, estaba Cáritas también, que me enteré ya casi tarde, y dije, bueno, ya que sea lo que Dios quiera, voy a relevar a mis vecinos, quizás con ninguna otra estrategia ni otra esperanza que decirle, bueno, estos son los datos que vamos a usar en posibles luchas y en siguientes luchas, como lo vengo haciendo. Y vivir en un barrio cuando uno tiene esas propuestas todavía tiene un costo mayor, porque... Pero vuelvo a eso, justamente. Sí. ¿Tuviste la oportunidad a nivel económico quizás de salir del barrio y elegiste quedarte, es así, o te quedaste por una cuestión más de necesidad? No, creo que no pasa por una cuestión de necesidad, sino una cuestión
casi moral, te diría hoy. Yo le digo a mis hijas hoy de la posibilidad de irnos o alquilar algo fuera cuando hay momentos, porque los barrios tienen momentos de tranquilidad, como cualquier barrio obrero, con todas las deficiencias que pueda haber a nivel seguridad y a nivel de todos los servicios, pero también hay momentos que se torna muy violento por las cosas de una falta del Estado dentro de los barrios. Y me da esto de sentarnos en familia, así como se ha charlado desde el ingreso a la política, de qué hacer y qué no hacer dentro de una casa, el esto de poder irnos, de probar, de buscar algo en otro lado y primero no quieren saber nada. Yo creo que lo voy haciendo también para ir convenciendo a mí que yo no quiero hacer eso. Yo quiero transformar mi barrio como está, porque sé que lo podemos hacer y de hecho lo estamos haciendo en muchos barrios y en mi barrio de a poco. Creo que esa posibilidad de transformar con recursos económicos y con recursos humanos abocados directamente del Estado a estos barrios ha hecho efecto en muchos lugares del país. Yo lo recorro todo este tiempo de gestión y digo, tampoco que se hizo, nos pusimos de acuerdo, se luchó por esas políticas, las organizaciones sociales han luchado por eso, se aprobó una ley, se consiguieron los recursos, este gobierno le pone recursos del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y también el impuesto país que va a un porcentaje y se pudo hacer todo esto en 3 años. Entonces digo, es posible y bueno, me toca... yo digo que es una bendición poder llegar a barrios donde están sucediendo las cosas y siendo también de un barrio popular, creo que tiene otra connotación. Fernanda, cuando viste lo del derrumbe, sí. ¿Qué es lo primero que se te pasó por la cabeza? ¿Qué es lo primero que pensaste cuando viste que tantas familias de un día para el otro estaban en peligro de muerte? Primero que la fe se me va por la ventana. Digo, nos pasa a las personas de fe que empezás primero a cuestionarte a vos misma, después las responsabilidades que me toca llevar desde el Estado. Y después me empiezo porque nosotros financiamos las obras, no las hacemos, necesitamos de la mano de obra y de la ejecución y de la construcción de ese proyecto de los entes ejecutores, que son municipalidades, provincia, organizaciones sociales, la iglesia, sindicatos, bueno, todos quienes hoy pueden tener los papeles en regla, como decimos, que estén habilitados para trabajar con el Estado, nosotros podemos trabajar con ellos. Estamos en un momento de la gestión muy complicado porque también al sumarse tanto y más en un año electoral hoy tenemos una demanda enorme que no nos llegamos a abrazar a todos y a todas y tenemos esa deficiencia, no solamente recursos humanos sino recursos económicos y nos pasa eso, a nosotros nos cuesta muchísimo trabajar con la ciudad de Buenos Aires porque tienen otra forma de concebir la integración a la urbanización que difiere mucho de la nuestra. Nosotros tenemos una manera mucho más eficaz, te podría decir, porque la conozco y lo estoy haciendo yo y digo, me voy a hacer autobombo, digo, es muy eficaz y es muy rápida y tenemos recursos independizados, entonces no tenemos que estar esperando eso, tenemos el fideicomiso, que cual también presido como presidenta de ese fideicomiso y tenemos otra forma de hacerlo. La vez que nos juntamos, una sola vez que me junté con María Migliore y empezamos por un barrio y muchas dificultades porque hay muchas cosas que a nivel burocrático en la ciudad frenan esta posibilidad de trabajar directamente con cooperativas o que ellos contraten las cooperativas. Es mucho más complicado porque se superpone, pasa en otras ciudades también, pero es mucho más evidente acá porque tiene otros recursos, se superponen con otras leyes que tienen y frenan todo. Pero, ¿cómo llegan tantas familias a vivir de esa manera sin nada? Digo, ante la falta de oferta y las dificultades que tenemos a la hora de pensar en un alquiler, el nivel de pobreza, la inflación, digamos, hay alguien que te dice, mirá, yo tengo un lugar, te lo alquilo a cualquier tipo de precio, a cualquier tipo de condición, digamos, ¿cómo es que tantas familias terminan viviendo en condiciones tan precarias? ¿Las llaman? ¿Cómo es? Para eso hay, el vivir en un barrio popular te hace darte cuenta que ante la desesperación cualquier vía que te pueda hacer sentir menos tristeza del vivir sin agua, sin cloaca, sin electricidad, sin un lugar, un techo, no estoy hablando ni siquiera de un departamento, porque eso sucede en la ciudad y a veces es muy difícil cuando es tanto lo que sale por los medios de comunicación, la capital pensar en otras formas que tienen. Hoy una familia, un barrio popular no tiene esperanza de hacerse ya en un barrio popular, hacerse un ranchito al lado de la casa, como antes, o al fondo, como se estilaba antes con los lugares más grandes. Se ha multiplicado la población y se han multiplicado las dificultades para acceder hoy a la tierra, y no es por falta de tierra, es por falta de los accesos, de falta de propuestas. Nosotros lo tenemos eso en la CISU, pero bueno, es un área que es relativamente nueva y todo lo que se ha hecho ha sido un montón. Hoy estamos llegando casi al 15%
de la totalidad de los barrios de cada lugar, algunos el 18, algunos el 12, pero bueno, la dificultad de las familias hoy es extrema. En algunos lugares, en la pandemia ha pasado que no pudieron sostener más un alquiler y se volcaron a los barrios populares. De hecho, las renovaciones que hicimos el año pasado recién toma de 2018, de diciembre de 2018, ni siquiera esta parte de la gestión, si se han aumentado los barrios populares. Pero en muchos casos, me llama la atención, vos decías, familias que no pudieron bancar el alquiler y se fueron a barrios populares, es que hay ahí como una cuestión de, obviamente, de desregulación muy grosa, que en los propios barrios populares mucha gente dice, no, bueno, pero están ahí, no garpan nada, y yo me ha pasado en distintos barrios por ir por laburo y hablar con la gente, y de enterarme que se pagan alquileres altísimos. Totalmente. En muchos casos por vivir en ese tipo de lugares, y que obviamente no ahí lo que falta es un Estado metiéndose y teniendo en cuenta esto, que quizás la problemática hoy es tan grande que no alcanza solamente a eso de que la clase media no puede acceder a una vivienda porque no puede acceder al crédito, que también existe, también es una problemática, digo, pero falta como eso, ¿no? Quizás en un barrio popular hoy te cobran, no sé, 50, 60, 70 lucas por un alquiler, ¿no? O sea, se dan esas situaciones también. Se da esas situaciones además sin regulación de ningún tipo. Y la familia eso, ¿lo querés o no? Te vas. Claro. Si no tenés para pagarlo, te vas y te dejan en la calle durmiendo debajo de cualquier o volviendo a la casa de los padres donde ya hay otras familias formadas, porque también es eso, digo, las madres que pueden tener la posibilidad de tener a sus hijos en la casa, nosotros hemos llegado en relevamientos donde había 5 familias en una casa con una sola cocina, con un solo baño. Digo, por eso cuando vemos estas realidades que suceden, de como este derrumbe y estas tragedias, digo, eso es normalizado, digo que y en la ciudad de Buenos Aires más todavía, porque no hay hoy se junta la chica o se casa y se pone en pareja y se va a otra casa, se va a un terrenito. No existe esa posibilidad, imagínense, para la clase media, menos por una familia de un barrio popular. Claro, y pensaba en este tipo de lugares, por ejemplo, ¿no? Había 30, 40 familias, 100, 120 personas. Muchas veces también hay como un jerarca que es el que pasa a cobrar el alquiler y que impone reglas, y que esas reglas muchas veces, me imagino, son sumamente violentas, ¿no? Son violentas y además son hasta, digo, de una cuestión casi de apresarlos ahí adentro en alguna situación. Algunos decían que tenían también, no sé si algún taller textil, bueno. Hay cosas que uno, digo, a medida que vamos visitando barrios y viendo algunas obras que son las que están más o menos organizadas, y hubo alguien que presentó un proyecto o una cooperativa al municipio, se enteró de esa situación, pero hay cosas que nosotros ni siquiera nos enteramos, no podemos llegar a esa realidad porque tenemos información si existen en dónde, sabemos que existen, pero digo, la mayoría son las grandes ciudades, y eso por ahí cuando es algo que está totalmente o regularizado por algún jerarca, alguien que va y cobra ese dinero, es como los puestos en la vía pública. Digo, eso pasaba mucho en esos lugares donde hay y pagan eso, y si no pagas, bueno, te vas, y hay mucha violencia, y después cuando son partes de barrios populares nos piden intervenir, pero ahí bueno, ahí dice no, y aparece el dueño y te pide un montón de plata, y además de darle la plata al señor tenemos que ver cómo construimos después para esas familias. Nos pasó en la Villa 15, que tuvimos un problema así, pero la justicia, digo, hasta que se empiezan a dar los primeros indicios de querer arreglarlo, pasaron los 4 años de gestión y quedamos otra vez en cero. Fernanda, vos hace un ratito mencionabas que es muy difícil ser peronista en San Isidro. Y yo te retruco y te pregunto, ¿es muy difícil ser peronista hoy? No, peronista hace siempre. A mí por ser y haber estudiado, después de haberme interesado, yo creo que el peronismo ha mutado. Yo además no tomo un peronismo como un partido, sino como un movimiento, un frente. Tenés de todo de adentro y está bueno abrazar a todos quienes hoy ven la posibilidad de transformar un país. Pero bueno, una vez que los ves actuar te das cuenta a quién están sirviendo, ¿no? Si a un pueblo, si a otros intereses, y ahí uno se da cuenta, esto no es de peronista. Entonces, digo, prefiero quedarme también con el peronismo que me enseñaron mis viejos, que tiene que ver con esto del poder tener en cuenta y dotarlo de derechos a quienes están muy lejos de todo eso. Digo, nosotros queremos hacer eso con los barrios populares porque sabemos que fueron los invisibilizados. Digo, que hoy tengamos la certeza, porque lo pudimos hacer y los pudimos sistematizar, que hay 5.687 barrios, tiene que ver con
con una iniciativa que se ha dado de los lugares más tristes del país y que lo han tomado las organizaciones que están ahí adentro. Y Fernanda, vos que, bueno, obviamente por tu laburo vas a los barrios, pero además vivís en un barrio, las dos cosas, se está viendo mucho que en los barrios empieza a picar, un poco a pregnar ese discurso de la ultraderecha, el discurso de Milei. Sí, yo creo que hay una representatividad de la bronca y del dolor, que muchas veces, digo, siempre es una alternativa a la violencia en los barrios populares, porque hay una falta de esta formación que yo les decía que nos llega tarde muchas veces, en la no finalización de los estudios, que cuando no hay palabra hay otras formas de expresarse. Y cuando hay un pueblo que está triste, que está desesperanzado, cualquiera que le represente ese dolor, esa bronca que siente por no poder llevar sus sueños adelante, puede venir cualquier vivo y cooptarlo, digo. Y además cuando escuchan esa bronca y que está todo mal, entonces como que se sienten cobijados ahí, ¿no? Y ni siquiera pueden reflexionar las propuestas, ni lo que dicen, ni dónde nos llevaría eso, como que está mal acá, pero ahí te vas a morir más rápido. Ahora sí, te hago elegir entre otras cosas, pero acá te vas a ir más rápido digo, todo lo que se ha conseguido ahora fue muy complicado. Hasta propios compañeros de las organizaciones están enojados con eso y tenemos que estar diciendo, bueno, dentro de un frente o de un gobierno así se pueden luchar esto, se puede hablar y se puede tener. Hay otro lugar que no hay lugar ni siquiera para sentarse, charlar y luchar, digo, porque hay represión. Topadora. Claro. Yo digo, bueno, entonces ahí es la diferencia, ¿no? Pero es militar constantemente y militar desde este lugar de que lo que se pudo crear, pero que sabemos que hay mucha gente que está fuera de las organizaciones, sabemos que está fuera de los barrios, que hoy espera de un Estado que estabilice, que pueda llegar el sacrificio a igualar a las cosas que puedo tener en mi casa, de comprar alimentos y de poder tener a mi familia feliz. Pero bueno, hay un lugar que nosotros desde el lugar que trabajamos nos llegamos, que esas clases medias que hoy también están muy enojadas y no sé quién las está militando hoy, digo. Tal cual. Quién está diciendo, che, se puede luchar acá, se puede manifestar y con este peligro que si hay algún derecho vulnerado salimos todos a bancarla, pero... Fernanda, el otro día, bueno, hablando de peronismo, habló, si querés, la jefa política del partido, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y hay quienes dicen, bueno, si bien es sumamente interesante, una masterclass y lo que vos quieras, no se la ve tan conectada como en otros años, con otras ocasiones, con la realidad del pueblo y sobre todo de sus militantes. ¿Vos la ves igual, que por ahí hay una falta de conexión entre de lo que ella habla y lo que en realidad está pasando? A mí lo que me asombra de Cristina, siempre que habla, por más diga lo que diga, estamos todos ahí atentos a lo que va a pasar, seguro, ¿no? Y que del lugar que estemos siempre algo rescatamos, a veces más, a veces menos. Yo hubiese... no sé si hubiese preferido, quizás la gana uno también de revivir ese tiempo que cuando fue tanto Néstor como Cristina en el gobierno tuvimos la base de la pirámide resuelta y pudimos pensar en otros y en otras. Digo, viviendo en un barrio popular, yo pude poner mi espacio en la puerta de mi casa viendo la deficiencia que había y yo era consciente de lo que estaba faltando y lo que estaba pasando, que aunque todavía ni siquiera había llegado los procesos habitacionales y los complejos a esa parte del barrio. Pero bueno, eso creo que quienes vemos en Cristina una de las principales líderes de la política, siendo mujer, a mí me pasa eso. Pero bueno, también uno viendo este proceso de lo que fue siendo estos últimos años de gobierno y sigue esperando más, claro, porque saben quiénes son quienes conducen y que pueden llamar a decir, bueno, mañana a las 18 horas júntense los que tienen aspiraciones presidenciales y pónganse a armar en tal lugar el programa para sacar este país adelante y no lo escuché. Entonces uno digo, eso se va a armar por arte de magia, ¿cómo es? ¿Cómo se va a armar ese proyecto de país, ese plan de gobierno, si quienes nos conducen todavía están también mirando todo desde este lugar? Y sobre todo, me imagino también para llegarle a esa gente que quizás hoy decepcionada está escuchando discursos que son muy peligrosos y que pueden ser muy peligrosos para todos. Que no están ganando terreno en los sectores populares y no tenemos apoyo. ¿Dijo Cristina va a ser candidata o a quién dijo? Claro. Si es tal, no, si está, no hay alguien que hoy represente a los sectores populares, claro, y a todos en general. Creo que no lo va a ver como está el país, está desbalanceado y hay muchos intereses en el medio, pero nosotros estamos en un lugar y sabemos a quienes le debemos esta deuda histórica de que hoy no tiene servicios básicos en un país que produce riqueza y que genera riqueza. Y tenemos que actuar rápidamente. Fernanda, muchas gracias por venir a Radio 10.